Buenos días, mis amados hermanos. Hoy día domingo, día que ha hecho el Señor para que nos gocemos y nos alegremos en Él. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a la bendita palabra del Señor que convierte el alma, que hace sabio al sencillo, con fidelidad a nuestras familias y especialmente con fidelidad a aquel que merece toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza, que merece toda nuestra reverencia, el acatar su voluntad, porque Él es el soberano, creador del cielo y de la tierra, Rey de reyes y Señor de señores, único, inmortal, invisible. Entonces, mis amados hermanos del Centro para la Excelencia Familiar, mi deseo es que el Señor les esté bendiciendo y guiando en todo este tiempo, que podamos ustedes y yo gozarnos en su amor, disfrutar de su infinita misericordia y gracia, y poder cada uno de nosotros entonces glorificarle como Él lo merece. Vamos a orar al Señor pidiéndole la dirección para nuestras vidas, que el estudio de la palabra del Señor pueda transformar nuestra mente y corazón a fin de poder vivir agradando a Dios en todas las cosas, haciendo su voluntad. No olviden, mis queridos hermanos, que en este momento usted puede tomar su teléfono o puede coger y mandar un WhatsApp, comunicarse con su familia para decirle que entren a santel.info y allí entonces pueden escuchar el estudio de la palabra del Señor, como también la predicación. Recuerde que después del estudio viene un tiempo de alabanza y luego la predicación de la palabra del Señor. Así que bienvenidos todos a la casa del Señor de manera virtual, como lo estamos haciendo por causa de esta pandemia, pero confiando en el Señor que el 2021 podamos congregarnos nuevamente. Los planes que estamos llevando a cabo es con el fin de, si el Señor lo permite, podamos iniciar a mediados de enero nuestros servicios allí en la casa que el Señor nos ha dado como lugar de adoración y de oración, allí en la calle Octava Sur, a la carrera 40, número 112, barrio Carabelas, cerca de Ciudad Montes. Entonces, para que todos nuestros oyentes, los hermanos de la iglesia y sus familias que puedan asistir, nos acompañen de nuevo, guardando los protocolos y las medidas que hay que mantener, que hay que seguir guardando. Así que estén orando al Señor para que esto sea una realidad a partir de mediados de enero, el segundo domingo de enero, Dios mediante. La palabra del Señor nos dice en San Mateo, en el capítulo 6 de la palabra del Señor, versículo 9 y siguientes: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Damos gracias al Señor por esta porción de su palabra. Oremos al Señor. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, nos encontramos delante de tu presencia en esta hora, dándote muchas gracias por el don precioso de la vida, por el cuidado que tienes de cada uno de nosotros. Gracias, mi buen Señor,
porque hasta el momento no hemos tenido ningún contratiempo, no hemos escuchado de dificultades a causa de la pandemia en cuanto a la salud de nuestros hermanos. Y Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que les sigas guardando, que les sigas guiando. Alabo tu nombre por tu infinita misericordia, por tu gracia, por tu bondad para con nosotros. Gracias, eterno Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos, y te pido, Señor, que pases tu mano sanadora y divina sobre sus cuerpos, que les bendigas, que traigas sobre ellos sanidad, Señor. Gracias, eterno Padre, también por sanar su economía. Te pedimos en el nombre de Jesús que sus finanzas puedan ser, eterno Padre, aumentadas por ti, sus bienes sean cuidados y guardados, y ellos tengan lo necesario para suplir sus necesidades básicas, y aún añádeles más bendición a sus vidas. Mientras tanto, Padre, te pedimos también que sanes nuestra vida espiritual, que nos alimentes con tu palabra cada día, y que permitas, eterno Dios, que podamos crecer en la gracia y en el conocimiento de tu Hijo. Aumentanos la fe, eterno Dios, y a través del estudio de tu palabra en esta mañana, Señor, enséñanos a orar. Te lo imploramos en Cristo nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, vayamos entonces a la palabra del Señor para revisar, para analizar el texto bíblico. Recuerde que estamos en una serie de mensajes titulados El Sermón desde el Monte. Hoy nuestro estudio número 11 del Sermón desde el Monte, la motivación del discípulo de Cristo. Nuestro tema es la oración del discípulo. Recuerda que cuando estábamos hablando de tres aspectos importantes que presenta el Sermón del Monte, en este caso que tiene que ver con el dar, allí comenzando en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 6 de los versículos 1 al 18. Entonces comenzamos hablando acerca de el dar, también hablamos acerca de la oración y acerca de el ayuno. Tocamos tangencialmente la oración y les dije, más adelante ampliaremos acerca de ello. Entonces hoy vamos a ampliar un poco más acerca de la oración conocida como el Padre Nuestro. Entonces, la oración del discípulo, sus secretos. Esta oración, usada como fórmula religiosa más ampliamente que cualquier otra, ha sufrido tremendamente aún de parte de aquellos que la apoyan. Algunos la dejan de lado, otros la recitan sin prestar atención, y solo una minoría la utiliza según el propósito del Señor. En los versículos inmediatamente previos a esta oración, Jesús advirtió acerca de los peligros que sabía que acecharían su uso. No debían orar como los hipócritas, advirtió el Señor Jesús allí en el versículo 5. Que no debían orar como los paganos. Los hipócritas reservaban sus oraciones para el público, mientras que los paganos acumulaban frases huecas. Y estas eran dos cosas que más significado y bendición le podían quitar a la oración, que tiende principalmente a ser repetida en público y a hacer una reiteración de palabras vacías sin atención a su significado, que era la manera en que ellos lo estaban haciendo y que podemos nosotros también en el día de hoy incurrir. Aunque no repitamos palabras, pueden ser vacías y sin significado. Ahora, es dudoso que el principal objetivo de nuestro Señor fuera proveer a sus seguidores una fórmula de oración para que ellos recitaran. No, el Padre Nuestro no es una fórmula de oración para recitar, porque no concuerda con todo el patrón del sermón. En la oración asientan los principios que gobiernan las relaciones de los hombres con Dios
Y estos se aplican a cristianos de todas las épocas. Él no dijo, debéis orar con estas precisas palabras. No. Él dijo, vosotros pues oraréis así. Ahora, nos dejó un patrón, no una fórmula inflexible. Las palabras exactas podrían variar muchísimo, pero la oración debe mantenerse fiel al modelo que el Señor Jesús nos dejó. Antes de considerar sus peticiones en detalle, merecen ser comentados algunos puntos que son de interés acerca de la oración. En primer lugar, descubre la relación que el discípulo sostiene con Dios a quien ora. Veamos, Padre e Hijo, y dice, Padre nuestro. Luego, deidad y adorador. Santificado sea tu nombre. Luego entonces, soberano y súbditos. Venga tu reino. O sea, estoy mencionando acá lo que usted encuentra en esa oración. La relación entre el discípulo y Dios. Entonces, esa relación de discípulo y Dios es Padre e Hijo cuando dice Padre nuestro. Luego entonces, la deidad y adorador. Santificado sea tu nombre. Luego, el soberano y sus súbditos. Recuerde que hablamos de relación del discípulo con Dios. Soberano y súbditos. Venga tu reino. Señor y siervo. Hágase tu voluntad. Benefactor y beneficiado. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Salvador y pecador. Perdónanos nuestras deudas. Guía y peregrino. No nos metas en tentación. Podemos entonces acercarnos a Dios de varias formas, en diferentes ocasiones, según la relación que tenga con nosotros. Hoy podemos orar a Él especialmente como Padre. Mañana podemos orar como nuestro Dios Todopoderoso y al día siguiente como nuestro Rey. Posteriormente oraríamos como nuestro Salvador, etcétera, etcétera. O sea, de esa manera. Diferentes maneras de orar, pero siempre manteniendo esa relación de el discípulo con su Padre Dios. En segundo lugar, define el espíritu en el cual debemos orar. O sea, ya tiene que ver con la actitud, el espíritu que tenemos al momento de orar. ¿Cómo? Un espíritu generoso. Perdónanos nuestras deudas. Un espíritu filial. Padre. O sea, le llamamos Padre. Un espíritu reverente. Santificado sea tu nombre. Un espíritu leal. Venga tu reino. Un espíritu de sumisión. Hágase tu voluntad. Un espíritu penitente. Perdónanos nuestras deudas. Un espíritu humilde. No nos metas en tentación. Un espíritu de confianza, un espíritu confiado, porque tuyo es el reino. Un espíritu triunfante y el poder. Y un espíritu jubiloso y la gloria. O sea, tuyo es el poder y la gloria. Aquí tenemos entonces una vara con la que podemos medir nuestras oraciones, esas oraciones privadas, si son aceptadas a Dios, por Dios o no. El espíritu en que oramos es mucho más importante que las palabras con las cuales nos expresamos. No lo olvides, el Señor pesa los corazones. Para Él lo más importante es nuestra actitud. En tercer lugar, revela las prioridades que deben ser observadas en la oración. Lo sorprendente es que las necesidades del que pide
solo se mencionan en la segunda parte de la oración. Recuerda que las tres primeras tienen que ver con Dios. Luego ya tiene que ver con el hombre. Este es el orden divino, aunque no siempre la práctica humana. Lo celestial tiene prioridad sobre lo terreno. Las primeras tres peticiones están referidas a Dios, a su gloria, y las últimas tres al hombre y a sus necesidades. Noten, es interesante cuando el Señor dice, vosotros pues oraréis así. Entonces comienza hablando primero de Dios. Las tres primeras tienen que ver con Dios, con darle la gloria a Dios, con reconocer su santidad, su majestad. Y después lo nuestro, lo del hombre. Recuerda que Jesús dice en Mateo, el capítulo 6, al finalizar, que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia y después las añadiduras. El problema es que nosotros invertimos por lo general la oración y siempre empezamos con peticiones. Entonces, mis hermanos, no olvide que lo celestial tiene prioridad sobre lo terreno. En cuarto lugar, maravillémonos por su brevedad. En esta oración se cumple con el ideal retórico y que presenta el idioma. Recuerden que el Nuevo Testamento se escribió en griego y allí nos presenta entonces un océano de verdad en una gota de discurso. Hay 68 palabras en este Padre Nuestro, pero qué profundidad que tiene. En el Nuevo Testamento, reino está representado tanto por una realidad presente como por la futura. El Señor dijo, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí que el reino de Dios está entre vosotros. Lucas capítulo 17, versículo 21. O sea, cuando Él dice, venga tu reino, allí en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. O sea, que se establezca el reino de Dios aquí y ahora. ¿Dónde? En nuestra vida. No podemos pretender o esperar que el reino de Dios se establezca en el gobierno colombiano. Tiene que comenzar en la vida de cada discípulo del Señor. Es en el corazón de todos los que le han dado o entregado sus vidas. Pero también en otro sentido es futuro, ya que ningún reino está plenamente establecido hasta que el rey sea entronado y toda oposición sea destruida. O sea, comenzar el reino de Dios aquí ahora haciendo su voluntad, pero también sabiendo que en el futuro se establecerá totalmente su gloria en el mundo. El discípulo leal siente una pasión por la extensión de su soberanía en los corazones de la humanidad, aquí y ahora, pero también anhela ver al Cristo que trabajará para que el Evangelio se extienda y sean derrotadas todas las fuerzas opositoras, todas las fuerzas del maligno, para que muy pronto Jesucristo sea coronado como Rey y toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses capítulo 2, versículos 10 y 11. Notemos que el tiempo del verbo venir, o sea, venga tu reino, ese verbo venir, indica que la venida del reino será no en una forma gradual, estrictamente hablando en esta oración, por la segunda venida de Cristo como Rey. O sea, venga tu reino. Vino el reino de Dios en la persona de Jesucristo cuando Él dijo, el reino de los cielos está entre ustedes. El reino de los cielos se ha acercado, menciona Juan el Bautista, y en Cristo está el reino de Dios. Pero en la segunda venida se establecerá totalmente su reinado. En esta petición el creyente está diciendo, sí, ven Señor Jesús.
O sea que cada que oramos y decimos, venga tu reino, estamos diciendo, sí, ven Señor Jesús, ven pronto. Hablemos entonces de el interés por su voluntad. ¿Cuál es nuestro interés por su voluntad? En la oración dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Pero ¿tenemos interés realmente de hacer su voluntad? El Señor dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? ¿Por qué me llamáis Dios? Y no, si soy vuestro Dios, ¿por qué no obedecéis? Si soy vuestro Señor, ¿por qué entonces no me tenéis como tal? Son los reclamos que encontramos a lo largo de la palabra del Señor. El creyente debe abrigar un profundo interés por ver cumplidos todos los propósitos de Dios en su vida y también en la vida de los demás. Y no considera la oración como un medio para lograr sus propias aspiraciones, sus propios intereses. No, lo que está buscando a través de la oración es buscar la voluntad de Dios, que esa voluntad sea cumplida en sí mismo y también en otros. Oraré, mi Padre, que tu voluntad se ajuste a la mía. No, jamás. Es más bien, Señor, que mi voluntad se funda con la tuya a fin de obedecerte. Eso dijo el Señor a Carmichael. Hágase tu voluntad no debe ser el clamor de una resignación derrotista o un despecho de frustración. O sea, pedir que se haga su voluntad como, bueno, pues tocó. No. La petición no es un fraseo de soporte sea tu voluntad, sino hágase como en el cielo, así también aquí en la tierra. O sea, un profundo deseo. La sinceridad demanda que hacemos una petición, la cual debemos estar dispuestos a que se cumpla primero en nuestra vida, que se cumpla primero en nosotros, sin reservas. La petición significa, ayúdanos a obedecer tu voluntad. Ayúdanos a obedecer la voluntad revelada tan plena y generosamente como lo están haciendo los ángeles en el cielo. La frase en la tierra como en el cielo se refiere a cada una de las tres peticiones mencionadas. Recuerde, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre y hágase tu voluntad. Luego entonces nos presenta las peticiones. El interés por el hombre y sus necesidades, de los versículos 11 al 13 de la palabra del Señor. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Esta sesión de la oración cubre las necesidades esenciales del hombre, sean físicas, mentales o espirituales, y en las tres esferas del tiempo en las cuales se mueve el ser humano. El pan para satisfacer las necesidades físicas en el presente. El perdón por los pecados en el pasado y satisfacer las necesidades mentales, porque no hay nada que perturbe más nuestra mente que el pecado no confesado, que ese pecado no perdonado. La liberación del poder del tentador anticipa sus necesidades del futuro. El pan, mis queridos hermanos, es provisto por un Padre amoroso. El perdón es dispensado por el Hijo. Y la libertad y protección contra los poderes del maligno son las prerrogativas del Espíritu Santo. De esa manera, las tres personas de la Trinidad se unen para satisfacer las necesidades físicas, mentales y espirituales del cristiano en el pasado, en el presente y en el futuro.
En otras palabras, es integral. ¿Atiende qué? Las necesidades físicas, las mentales y las espirituales. El pan es provisto por el Padre amoroso, el perdón por el Hijo y la dirección, la libertad, la protección por el Espíritu Santo. ¿Por qué pedir el pan? ¿Por qué danos el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy? ¿Por qué no pedir, como les he dicho en lecciones anteriores, por el mercado de todo el año? Bueno, porque aquí nos presenta la dependencia de la provisión de Dios. Nuevamente se nos recuerda que no somos los únicos que tenemos necesidad. De manera que el mí se transforma en nuestro. O sea, no es dame mi pan de cada día, sino que ese mí se transforma ¿qué? En nuestro. ¿Por qué? Porque no somos los únicos con necesidad. Debemos preocuparnos por nuestro hermano necesitado. Y si es necesario, acompañar la oración con acción. No debemos pedir nada para nosotros mismos que no pidamos también para otros. Haciendo aquí un paréntesis, hemos enviado una ayuda económica para los hermanos bautistas de San Andrés y Providencia, que a causa del huracán perdieron sus casas, perdieron todo y están pasando por situaciones muy difíciles. Y también estamos recogiendo un recurso para atender a unas familias necesitadas a las cuales les ha presentado el Evangelio nuestro hermano Arturo y otros hermanos que le han acompañado en este proceso, como los hermanos Octavo, como los Molina, los esposos Molina y otros hermanos que han participado con ellos. Entonces, estamos recogiendo. Si usted tiene interés de colaborar o ayudar, puede entonces comunicarse con nosotros y poder participar de esto. Le llevaremos unos recursos a nuestro hermano Arturo para que pueda bendecir a estas familias que a través del tiempo han venido evangelizando y también ayudando. Ahora, es razonable que el pan de cada día se refiere no solo al pan casero de trigo y centeno de aquella época, se refiere a todas las necesidades básicas de la vida. En este contexto de la palabra del Señor bien puede incluirse cualquier cosa que sea necesaria para el mantenimiento de nuestra vida. Es decir, para suplir nuestras necesidades temporales. Una traducción podría ser pan, la provisión para nuestras necesidades temporales para el día de hoy. O sea, danos la provisión, en vez de decir, danos el pan de cada día, es como decir, danos la provisión para nuestras necesidades temporales para el día de hoy. Si hacemos esta oración por la mañana, cubre el día que ha comenzado. Si la hacemos por la noche, incluye el día siguiente. El sentido de esta oración es claro. Debemos pedir a Dios por la provisión para el futuro inmediato. Debemos vivir un día a la vez. Y recordemos que por 40 años los israelitas atravesaron el desierto y dieron vueltas en él, pero nunca les faltó una comida. De manera que se nos invita a pedir diariamente por la provisión de nuestras necesidades temporales inmediatas, y nuestro Padre Celestial no nos decepcionará. Lo otro que encontramos en la oración, mis queridos hermanos, es la dependencia de la misericordia de Dios. Dependencia de la misericordia de Dios. Y perdona nuestras deudas, versículo 12, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores.
La carga del pecado no perdonado y el sentido de culpa perturba y crea conflicto en la mente, pues hay hambre tanto en el cuerpo como en el alma. No puedes ministrar a una mente enferma. Esa fue la súplica de Macbeth al médico que atendía a Lady Macbeth. Todos necesitamos acercarnos a nuestro Padre y pedirle perdón. Deudas. Perdona nuestras deudas. Deudas en este contexto es una metáfora judía que significa pecado, y Jesús utiliza así en otras partes la misma frase. Una deuda es una obligación en la que se ha incurrido, y en este caso una obligación que nos ha impuesto Dios y que no hemos podido cumplir. Abarca tanto los pecados de omisión como los pecados de comisión. Nuestros pecados han quitado tanto a Dios como el hombre lo que les corresponde. O sea, que nuestro pecado, mi pecado, le ha quitado tanto a Dios como a los demás lo que les corresponde. Por eso necesitamos ustedes y yo del perdón. Y para eso dependemos enteramente de la misericordia de Dios. Una pregunta que se podría venir a nuestra mente es: si todos mis pecados fueron perdonados cuando me acerqué a la cruz de Cristo, ¿por qué necesito pedir perdón nuevamente? Bueno, la respuesta es que vivimos en un mundo corrupto y viciado. Y aunque nuestros pecados fueron perdonados en el sentido judicial, cuando depositamos nuestra fe en Cristo para salvación, seguimos pecando. Después de la conversión hemos vuelto a pecar y por lo tanto necesitamos el perdón de nuestros pecados. Ilustrémoslo de dos maneras. Primero, perdón judicial, concedido por Dios como gobernador moral del universo, y que como resultado somos justificados de todas las cosas. El sacrificio de Cristo por nuestros pecados quitó la culpa y la ley, y ahora no tienen nada en nuestra contra. O sea que la culpa y la ley ya no tienen nada en contra nuestra. Pero en segundo lugar, el perdón paternal. O sea, recuerde, primero perdón judicial. El segundo, perdón paternal, otorgado por nuestro Padre al confesarle nuestros pecados. Las palabras que nuestro Señor dirigió a Pedro en ocasión del lavamiento de los pies nos aclara mejor la idea. Cuando Jesús le iba a lavar los pies a Pedro, éste protestó y dijo: no me vas a lavar los pies jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Pedro entonces le dijo: Señor, no solo mis pies, también las manos, la cabeza. Pero Jesús le respondió: el que está lavado por el baño de la regeneración no necesita sino lavarse los pies, pues todo lo demás está limpio. Juan capítulo 13, versículos 6 al 10. Jesús distingue aquí entre el baño de todo el cuerpo y el lavado de los pies, entre la regeneración y la limpieza diaria de la contaminación de un mundo corrupto. O sea que todos los días debemos estar pidiéndole al Señor que nos perdone, porque es muy probable que todos los días le estemos fallando. Por eso necesitamos un lavamiento constante. Y esto es lo que está considerado aquí cuando dice que nos perdone nuestras deudas. No está en juego la salvación, sino la comunión dentro de la familia. El pecado siempre interrumpe la comunión y requiere del perdón. Como les mencionaba el domingo pasado, cuando Adán y Eva pecaron, no perdieron un huerto, no perdieron una tierra, no perdieron un lugar. Interrumpieron la comunión con su padre, perdieron un padre. Por eso entonces, mis hermanos, el pecado que interrumpe la comunión requiere del perdón de nuestro Dios. Esta petición, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores,
suena como una fórmula de teología de méritos, como si pudiéramos ganar el perdón de Dios por perdonar a otros. Pero mis hermanos, el perdón de Dios no se basa en, si haces esto, yo haré aquello. No. Jesús aquí enuncia es un principio que gobierna los tratos de Dios con sus hijos. Él trata con nosotros de la misma manera en que nosotros tratemos a los demás. Nos mide con la misma vara que utilizamos para medir a los demás. La oración no dice, perdónanos porque nosotros perdonamos a otros, sino, perdónanos así como nosotros perdonamos a otros. El perdón solo es posible cuando nuestra voluntad ha sido alineada con la de Dios. Y si no tenemos un espíritu perdonador, estamos distanciados de Dios. El canal del perdón divino está bloqueado hasta que perdonemos a nuestro hermano. Ha obrado admiración que grave sería ofrecer esta petición si no hemos nosotros perdonado a otros. O sea, qué grave sería ofrecer esta petición sin que nosotros hubiéramos perdonado. Padre, perdóname. Y resulta que yo todavía guardo resentimiento y amargura en mi corazón contra otro y no le he perdonado. Pero luego entonces viene en el Padre Nuestro, después de hablar de el perdón, nos habla acerca de la dependencia del poder de Dios. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora, los dos elementos en la petición pertenecen el uno al otro. Es un pedido de doble filo. Líbranos del mal también puede significar del maligno. La maldad no es un principio abstracto, no existe aparte de las personalidades y está enfocado en un personaje maligno, el diablo, de cuyo poder y sutileza debemos ser liberados. La palabra tentación se usa en dos sentidos. En el Nuevo Testamento hay un sentido neutral y el otro malo. Puede significar, cuando habla de tentación, puede significar tanto pruebas como seducción a lo malo. Santiago nos asegura que Dios nunca seduce a lo malo, de manera que en relación con Dios, la palabra tiene que ver con el primer significado, prueba, o sea, no nos metas en tentación, o sea, no nos pongas a prueba. Dios somete a sus hijos a prueba para eliminar toda impureza que existe, así como se toma el oro y se quema para quitarle toda impureza. Entonces Dios también trata con nosotros para limpiarnos, fortalecernos y consolidarnos en santidad. Y el diablo tienta es para inducirnos a caer en pecado. Esa es la diferencia. La petición, por lo tanto, es un pedido de protección en tiempo de prueba y en tiempo de peligro. Cuando estamos expuestos al ataque del maligno, y en segundo lugar, es una oración por liberación cuando estamos siendo seducidos por el pecado. En cuanto a la prueba, nosotros nos retraemos y nos sentimos mal, pero el retraernos ante la prueba, el decir, líbranos de la prueba, por ejemplo, líbranos de esta pandemia, líbranos de estos problemas que tenemos, líbranos de las consecuencias que está trayendo esta pandemia, entonces, eso no es pecado, orar así. Aún Cristo, que fue sin pecado, Él quiso como hombre apartarse de la copa del sufrimiento. Recuerda, si es posible, aparta de mí esta copa. En el jardín de Getsemaní, su oración fue, Padre mío,
si no puedes pasar de mí esta copa, hágase tu voluntad. Mateo 26:39. No nos metas en tentación. Es un clamor del hombre al retraerse de las pruebas. ¿Saben por qué? Porque tememos fallar y caer en pecado. Por eso, más bien, en vez de meternos en tentación, líbranos del mal. O sea, en vez de meternos en la prueba, líbranos del mal. Es el clamor de liberación en la hora de la fricción, de la lucha. La doble petición significaría: Padre, líbrame de esta prueba, pero si en tu sabiduría la consideras necesaria por causa de tu gloria y para mi crecimiento espiritual, concédeme entonces, oh Dios, la fortaleza para salir de ella triunfante e ileso en el combate contra el enemigo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Recuerda: Señor, ayúdame a no fallar y no caer en pecado. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y Padre, líbranos del mal. Líbranos de pecar contra ti. Líbranos de hacerle mal a otro. Señor, que cuando vengan tentaciones con la intención de hacernos caer en pecado, seamos guardados por ti, dirigidos por el Espíritu Santo para hacer solo lo que a ti te agrada, y que podamos, Señor, acatar tu voluntad, que es agradable y perfecta para nosotros. Padre nuestro, Señor y Dios nuestro, que tú seas glorificado y honrado siempre. Y ven pronto, Señor Jesús, porque tememos que nuestra fe falle. Dios, mantén nuestra fe firme en ti, y líbranos, eterno Dios, de pecar contra ti. Y mientras estamos en este mundo, Señor, provee para todas nuestras necesidades, las necesidades físicas, las necesidades emocionales, las necesidades materiales y las necesidades espirituales sobre todas las cosas. Porque primero es tu reino y tu justicia, y lo demás tú te encargarás de ello. Gracias te damos por la vida de Jesucristo, y gracias te damos, eterno Dios, por habernos dejado esta oración modelo, para poder, Señor, saber cómo dirigirnos a ti. Gracias por tu inmenso amor, gracias por tu bondad y por el cuidado que tienes con cada uno de nosotros. Ahora, Padre, continúa con nosotros en este resto de servicio, y que podamos seguir glorificando tu nombre a través de la alabanza y edificar nuestras vidas con la predicación de tu palabra. Porque Jesús fue quien lo hizo posible. En Él te oramos con acción de gracias. Amén y amén. Que el Señor les continúe bendiciendo. No olvides entonces, continuamos con la alabanza y después la predicación de la palabra del Señor. Busca de nuevo este estudio bíblico en YouTube, Santel TV, o también YouTube, Centro para la Excelencia Familiar. Bendiciones, mis queridos hermanos y amigos.